Hola, buenas noches. Soy el Gran Maestro Internacional José Manuel López Martínez. Primero de todo, desearos a todos un feliz año 2026, ¿no? Acabamos de empezar el año y bueno, espero que todos los propósitos que tengáis para este año pues se cumplan, ¿no? Y que si jugáis ajedrez, pues que sobre todo que disfrutéis jugando y que bueno, si podéis subir lo mejor, ¿no? Pero si no, sobre todo disfrutar jugando, que es lo más importante, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer el resumen del torneo de roquetas de roquetas de mar. Torneo de ajedrez de roquetas de mar. Mi propósito es hacer un resumen de cada ronda y también hacer algunas rondas en vivo. Pero las rondas en vivo probablemente las haré 2 horas más tarde. Empezaré 2 horas más tarde las partidas, porque ya sabemos que las cosas importantes empiezan a ocurrir a las últimas horas de juego, ¿no? Y creo que a partir de la segunda hora puede ser bastante interesante. Pero bueno, esto ya lo iré anunciando, ¿no? De todas formas, este es una de mis primeras experiencias a la hora de hacer un streaming de un torneo. Y bueno, ahora pues quiero hablar un poco de... Quiero empezar con el Open de Roquetas. Bueno, el Open de Roquetas es un torneo tradicional de verano, ¿no? Es un torneo que se juega todos los veranos, perdón, de verano, de navidades. Es un torneo que se juega en todas las navidades por estas fechas, de más o menos del 2 al 7 de enero, que cuenta con varias dobles rondas, se juega entre el 2 y el 7 de enero, y es un torneo muy bonito, muy, muy interesante, muy fuerte, que cuenta con muchos jugadores que vienen de la gira de torneos de Cataluña. Juegan normalmente, empiezan por el torneo de Sandwich Sitges, luego siguen con el torneo de... Bueno, empiezan, perdón, por el torneo de Llobregat, que es anterior al Sandwich Sitges, más o menos las fechas es del 29 de noviembre al 9 de diciembre. Luego continúan con el Sandwich Sitges, que es más o menos del 12 al 21, al 22 de diciembre. Torneos de 10 rondas, muy aconsejables los dos. De hecho, yo los he disputado este año. Luego, normalmente seguían con el torneo de Lorca. Lo que pasa es que este año Lorca tiene el formato de sub 2400. Entonces, muchos jugadores, grandes maestros, no han podido desplazarse a Lorca, ¿no? Y seguidamente, pues iban a Roquetas, ¿no? Que es, como decimos, desde el día 2 al 6, al 2 al 7 más o menos. Y finalmente, normalmente acaban con el Open de Sevilla. Acaban la gira con el Open de Sevilla, que se disputa del 17 de enero, del 9 de enero al 17 de enero. Es decir, que todos los jugadores tienen ahí 5 torneos, si no me equivoco. Bueno, este año Lorca es su 2400, pero quitando Lorca, tenían una serie de torneos para hacer una gira muy bonita, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si juegas los 5 torneos acabarás reventado, ¿no? Probablemente tu elo se irá por el lavabo, ¿no? Se irá al retrete. Entonces, realmente, este torneo es muy bonito, el torneo de Lorca. Ahora voy a hablaros un poco del torneo en sí de este año. Este año el torneo cuenta con una participación de 151 jugadores. 151 jugadores. Como veis, el primer jugador de ranking es un jugador indio, Ghosh Diptayan, que es un chico joven. El número 2 es Vitaly Bernatsky, que ucraniano, 2554, que ya ganó este torneo una vez o dos. El tercero es un indio, Raja, también un jugador muy fuerte. El cuarto es un estadounidense, Chassin. O sea, hay varios jugadores, como vemos, hay varios jugadores indios. El 5 es un jugador indio de 2522, Anurag, Aaron Jack. El sexto es Vignesh, el séptimo es Pranet. O sea, hay muchos jugadores indios. Normalmente en esta gira de torneos vienen muchos jugadores indios. Y vemos que como primer español pues está el joven jugador navarro, Javier Avance, alumno del prestigioso entrenador Jesús de la Villa.
Javier Abans el año pasado fue campeón del mundo sub-16, si no me equivoco, con lo cual es un jugador muy fuerte y hay que seguirle mucho durante este torneo. Luego también vemos otros jugadores interesantes como Francisco Fiorito, un jugador argentino, 2447. Son dos hermanos, los hermanos Fiorito, los dos muy fuertes y muy jóvenes, creo que tenían más o menos 17 años. Francisco Fiorito tiene 2447, Joaquín Fiorito 2429, los dos muy buenos. Y también tenemos que hacer un especial seguimiento a Félix Antonio Ilinca, que es un jugador rumano que reside junto con su familia en Valencia, creo, o en Alicante, y es un jugador muy fuerte en progresión que siempre hace torneos muy fuertes. Y tampoco podemos olvidarnos, obviamente, de los jugadores más veteranos españoles, como por ejemplo Marc Narciso Dublán, ¿no? Un todoterreno de los tableros de ajedrez, de los torneos de ajedrez, ¿no? Y un jugador que ama mucho el ajedrez, un jugador que tiene partidas espectaculares, muy creativas. Entonces, os aconsejo que sigáis sus partidas, ¿no? Porque son espectaculares. Luego más abajo pues vemos otros jugadores españoles interesantes, como por ejemplo Alejandro Domingo Núñez, también un jugador que juega en la Zubia, en Granada, y es un jugador también muy fuerte, que ha llegado en su momento llegó a 2.400 y tiene 2 normas de MI, con lo cual en el caso de obtener la tercera norma de MI en este torneo, conseguiría directamente el título de MI, ¿no? Con lo cual también lo seguiremos para ver si lo consigue. Y luego, por ejemplo, también está Josep Antón Lacasa, catalán, que ha sido el actual campeón de España de mayores de 50 años. Creo que ha conseguido ya su tercer título de campeón de España de mayores de 50 años y es un jugador bastante fuerte también. Luego otros nombres, por ejemplo, Jennifer Yu, de Estados Unidos, una chica muy joven que ha sido 2 veces campeona femenina de Estados Unidos. Y bueno, sí, muchos jugadores, hay 151 jugadores en total. Y bueno, ahora quiero hablaros un poco de el ritmo de juego y de las rondas. El ritmo de juego, bueno, las rondas son 2 rondas diarias. Vamos a ver un poco vamos a ver las bases del torneo. Como vemos, se puede ver aquí, hay dos torneos. El torneo internacional, que tiene 9 rondas, empieza el día 2, o sea, ha empezado en el día de hoy a las 5 de la tarde. Mañana hay 2 rondas, a las 10 y a las 4 y media de la tarde. Pasado mañana hay nuevamente 2 rondas, a las 10 y a las 4 y media de la tarde. El día 5 hay una única ronda a las 4 y media y el día 6 hay 2 rondas a las 10 y a las 4 y media. Finalizando el último día, el día 7, a las 9 y media de la mañana. Paralelamente hay un torneo sub-2150 que tiene 7 rondas únicamente y empieza a jugarse mañana día 3. El 4, 5 y 6 se disputan 2 rondas. Bueno, no, perdón. El día 4, 5, 6 se disputan 2 rondas. En total tiene 7 rondas. Acaba el día 6. Empieza un día más tarde y acaba un día antes. Pero es porque tiene 7 rondas. Y para complementar, pues se juega un torneo de Blitz día 4 por la noche a las 10 y media. Que por eso el Open Internacional, la quinta ronda, no tiene ronda matinal. Porque, bueno, se juega el torneo de Blitz por la noche el día 4. Con lo cual, si los jugadores jugasen doble ronda y encima jugasen el torneo de Blitz, acabarían locos, ¿no? Entonces, por eso se juega el torneo de Blitz a las 10 y media y al día siguiente los jugadores del Open únicamente tienen la ronda de la tarde, ¿no? Y los jugadores del torneo sub-2150 tienen una ronda a las 11 de la mañana y otra a las 4 y media. Entonces, bueno, muy interesante, muy interesante. Todo se disputa en el hotel Bahía Serena, que es el hotel tradicional donde se disputa el torneo. Es un hotel muy recomendable, muy recomendable. Un hotel muy amplio, habitaciones están muy bien, los precios están muy bien, muy económicos, sobre todo si vas en habitación doble o triple.
o bueno, otro tipo de habitación. Y el buffet, la comida está súper bien, tiene piscina, tiene diferentes tipos de cosas, como por ejemplo ping-pong o salas recreativas, etcétera, etcétera. El mar está muy cerca, o sea, todo es fantástico. Es un sitio maravilloso para pasar unos días y para jugar ajedrez. Entonces, y bueno, pues esto. Esto es un poco el resumen del torneo, ¿no? Que este año, pues realmente va a ser muy interesante porque, como hemos visto, no hay ningún jugador que sea claramente favorito, ¿no? Hay muchos jugadores por arriba que son muy fuertes, otros jugadores que a lo mejor no tienen tanto elo, pero que podrían dar la sorpresa, como el mencionado Avance, el chico joven Avance de Navarra, que fue campeón del mundo sub-16. El mismo Mar Narciso podría llegar a ganar un torneo de este estilo, porque es un jugador con mucha experiencia. Y bueno, un torneo muy muy bonito. Y vamos a intentar hacer un resumen cada día, mostrando algunas partidas. Y también, bueno, los momentos más interesantes y ver algunas partidas, analizarlas por encima. Pero vamos a analizar las partidas, pero vamos a analizarlas sin módulo. A mí no me gusta usar el módulo para retransmisiones. Mi filosofía es centrarme en la posición, en el punto de vista humano. Entonces yo voy a mostrar las partidas como las piensa un jugador que está dentro de la partida, es decir, sin módulo. Y voy a ver también el tiempo que han empleado para las jugadas. Y entonces con esto pues vamos a intentar explicar un poco los diferentes momentos de las partidas. Y creo que puede ser bastante interesante para enseñarnos un poco cómo el desarrollo del torneo y cómo juegan los diferentes jugadores, ¿no? Entonces ahora vamos a centrarnos en las partidas. Eh, y bueno, vamos a ver. Es mi primera retransmisión, por lo tanto, si tengo algún problema técnico es normal al principio, pero conforme la marcha, todo se aprende en esta vida caminando, ¿no? Como dicen. Entonces, conforme vaya haciendo más streamings y y más resúmenes y más vídeos, pues al final lo tendré todo por la mano, ¿no? Ahora vamos a ver algunas partidas, ¿no? Y bueno, quisiera empezar bueno, primer tablero. Primer tablero que enfrentaba a dos jugadores indios. El número 1 de ranking, Ghosh Tayan, que no sé exactamente qué edad tiene. Ahora mi ayudante lo va a buscar mientras que yo hablo un poco. Entonces, este jugador indio jugaba. A ver, veo que ha ganado Bayern, que nació en el año 1998, lo cual quiere decir que es un jugador joven, pero no es extremadamente joven como hoy en día. O sea, es un jugador que tiene, si no me equivoco, debe tener 28 años, ¿no? Entonces, evidentemente es un jugador joven, o 27 o 28 años, pero es un jugador muy joven, pero no es un jugador, no es un niño, ¿no? Como pasa hoy en día, que nos encontramos jugadores niños muy, muy jóvenes que juegan muy bien, ¿no? Con 12 años, con 10. Por ejemplo, yo ahora en el torneo de Sandwich Sitges o en el de Llobregat coincidí con un prodigio ruso, Roman Chochev, que es el jugador que tiene el récord de MI más joven, con 10 años y 3 meses. Entonces eso sí que me parece un jugador joven, con 10 años y 3 meses. En este caso es un jugador joven, pero no es un niño, ¿no? Con lo cual, bueno, es joven, sí. Y su rival era otro chico indio. Pero ahora poneros en el contexto. Tú vienes desde la India, ¿no? Vienes desde la India desde lejos, ¿no? No sé exactamente la India cuántos kilómetros está de España, pero muy, 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 muy lejos, ¿no? Muchísimas horas de viaje, ¿no? Y de repente llegas al torneo y te encuentras que juegas la primera ronda con un indio, que a lo mejor es tu vecino, ¿no? A lo mejor es tu vecino de la puerta al lado, a lo mejor vive a 5 metros de distancia. Y tú juegas con ese indio, que además sabemos que estos indios jóvenes, o de poco elo, juegan muchísimo más elo del que tienen en realidad.
Entonces, realmente es, a ver, mira, es como si yo, por ejemplo, ahora me voy yo qué sé, al Open de Tailandia y me toca un chico que es vecino mío que juega ajedrez, ¿no? Pues realmente sería algo bastante molesto, ¿no? Entonces, en el contexto de esto es bastante molesto que te toque un chico de tu misma nacionalidad viajando de tan lejos, y además que probablemente tiene un elo mucho más elevado, ¿no? Entonces vamos a ver un poco la partida. La partida fue E4, E5. Como veis, aquí se puede ver el tiempo de los jugadores. Bueno, caballo F3, caballo C6, alfil B5, una apertura española, A6, alfil A4, caballo F6. Y bueno, esto sería enroque, todo esto es bastante teórico, alfil E7. Torre 1, B5, alfil B3, D6. Bueno, esto sería una española cerrada, ¿no? Una española abierta, las españolas abiertas serían se producen cuando el blanco efectúa el negro juega la jugada caballo por E4. Esto es la española abierta. En cambio, cuando el blanco no captura el negro no captura el peón de 4, es una española cerrada. Entonces, son posiciones de muchas maniobras alrededor de la casilla de 5. Entonces, por ejemplo, en este caso, el negro juega D6, C3, enroque corto, H3. ¿Por qué H3? Bueno, porque a D4 suele molestar mucho la jugada del alfil G4, ¿no? Y el negro no quiere permitir esta clavada una vez que el centro está abierto, ¿no? Porque el caballo de F3 defiende el punto D4, ¿no? Entonces, el blanco jugó H3, todo esto es muy teórico, y el negro juega la variante Breyer, que es caballo B8. Caballo B8 para poner el caballo en D7 y luego jugar con alfil B7 y C5 y peón C5, ¿no? Y atacar el centro desde lejos con las piezas. Porque el caballo en C6, si os fijáis, está obstruyendo el peón de C5, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí muy interesante. Como vemos, el jugador de blancas, que es el jugador de poco elo, tiene 1 hora y 34 minutos, con lo cual está haciendo todos los movimientos al toque, ¿no? Muy rápidamente. Caballo B8, D4, caballo D7, caballo B2, alfil B7. Alfil C2, torre 8. Todo esto es muy normal y hay mucha teoría. Caballo F1, alfil F8, caballo G3. Y aquí la jugada normal, la jugada más clásica, es la jugada G6. La jugada G6, para desarrollar el alfil por G7, ¿no? Lo que pasa es que el jugador de negras optó por otra jugada que no es tan normal. Supongo que quiso sacar a su rival de los caminos más normales, los más tranquilos, ¿no? El jugador de más elo pues intenta llevar la partida a un terreno más desconocido, ¿no? Entonces juega la jugada A5, que gana cierto espacio en el flanco de dama, ¿no? Si no me equivoco, esta jugada, tal vez no en la posición exacta, pero esta jugada la empleó Carlsen hace poco en el Mundial de Blitz, de Blitz de ajedrez, o de rápidas, no recuerdo si ya jugó en el de Blitz o el de rápidas, contra el joven prodigio Erdomus de 14 años. Y bueno, la partida siguió parecida, porque la partida jugó alfil de 2 y en aquel momento Magnus jugó la jugada de 4, que es muy interesante la jugada de 4, es como una provocación, ¿no? ¿Qué pasa? Que B4 parece que pierde un peón, pero no lo pierde, porque si te comes el peón, el negro hace peón por y a caballo por existe la jugada de C5 con un doblete y te gana en pieza, ¿no? Entonces, pero si tú dices, ostras, pues primero como en E5 y luego como en B4, pero entonces el alfil de F8 defiende el peón de B4, peón por B4 y el negro no pierde peón. Con lo cual esta jugada B4 es posible, esta que jugó Magnus, y esa partida fue muy buena y la ganó contra el joven prodigio Erdomus. Le llevó a un terreno un poco estratégico y ahí Magnus es Dios, ¿no? Entonces, pero el negro jugó A4, que también tiene lógica, ¿no? Ganando cierto espacio en el flanco de dama, ¿no? Entonces, bueno, el blanco jugó alfil de 3. Como vemos, alfil de 3,
la jugó relativamente rápido porque tenía 1 hora y 33 y después de esta jugada tardó un minuto en jugarla. Y bueno, alfil de 3 está atacando el peón de B5, ¿no? Y entonces el negro hace la jugada natural que es C6, defendiendo el peón de B5. Y ahora el blanco juega dama C2, ¿vale? Jugada de desarrollo para llevar luego la torre a D1, ¿no? El negro juega dama B6, también lo mismo, quita la dama de D8 para dar sitio a dar lugar a su torre, y alfil E3. Y claro, alfil E3 está amenazando peón por E5 ganando material, ¿no? El negro se va de dama, el blanco vuelve a D2 amenazando alguna descubierta con C4 y el negro se quita de problemas y juega dama C7, ¿no? Y ahora el blanco, como decimos, el blanco es un jugador que tiene relativamente poco elo, pero realmente es un jugador indio. Probablemente su elo real sea 200 o 300 puntos mayor que el elo que tiene ahora. Entonces juega B4, que es una jugada... A ver, es una jugada difícil de hacer si no tienes como entendimiento del ajedrez, ¿no? Y bueno, gana espacio en el flanco de dama. Y bueno, el negro... Claro, tú puedes decir, bueno, ¿por qué no come al paso? Si come al paso, pues el blanco simplemente come al paso, ¿no? Y bueno, la idea del blanco al final es jugar otra vez B4 o C4, ¿no? Pero bueno, la partida es muy interesante. Pero el negro en lugar de esto juega caballo B6. Que parece una jugada lógica porque controla la casilla C4. Pero el blanco juega C4 igualmente. Y bueno, llama la atención que, bueno, esta jugada, a ver, 5 minutos tardo en hacerla. Bueno, a ver, es una jugada que tienes que tener clara porque estás dando tu alfil, ¿no? De casillas blancas. De hecho, la partida fue así, ¿no? El blanco está dando el alfil de casillas blancas. O sea, el negro se queda con la pareja de alfiles, pero a cambio se puede decir que la estructura blanca es mejor, ¿no? Es más, porque los peones del negro están un poco retrasados. El blanco quiere jugar con A3 y luego torre C1 y atacar por la columna C. El negro jugó alfil A6, dama C2, dama C... Bueno, aquí parecería más normal dama C2, ¿no? Pero juega dama C3. A ver, este jugador parece que juega bien, ¿no? Alfil B5 y A3 consolidando la posición, ¿no? Entonces, es una partida un poco de maniobras, caballo D7, alfil E3. Tampoco me voy a detener mucho en las maniobras, vamos a pasar a un momento más interesante de la partida. El negro juega G6 para desarrollar el alfil por la diagonal. Claro, el negro ¿con qué sueña? Con activar la pareja de alfiles. Si activa la pareja de alfiles, su posición será muy ventajosa. En cambio, el blanco, ¿qué quiere? El blanco le gustaría cambiar este alfil por este alfil. Entonces su posición sería muy buena, ¿no? Pero bueno, eso es un tema estrategia superior. Entonces, torre C1, atacando la columna C. Torre C8, dama D2, buscando el plan de cambiar los alfiles. Como vemos, el jugador de blancas tiene las ideas clarísimas. No ha pensado mucho tiempo durante la partida, unos 40 minutos. Y está jugando bastante bien, ¿no? No parece que haya esa diferencia de lo que vemos reflejada, ¿no? Entonces, el negro juega caballo B6 y claro, esta jugada está amenazando la jugada caballo C4, ¿no? Si el blanco juega caballo C4, si el negro juega caballo C4, normalmente puede crear graves problemas porque ataca el peón de A3, el alfil de 3. Entonces el blanco hace dama A2. Una jugada muy interesante. Vemos que si por ejemplo alfil H6, pues simplemente el negro haría caballo C4, ¿no? Y claro, no puedes defender el peón de A3 y el alfil de H6 al mismo tiempo, ¿no? Con lo cual, el blanco juega dama 2, que es una jugada
para defender la jugada caballo C4. Lo malo es que, claro, ya no va a poder hacer fácilmente la jugada de alfil H6, ¿no? Que era su idea. Y el negro hace caballo D7. Y el blanco se aprovecha, entre comillas, se aprovecha de que tiene mucho menos elo que su oponente y hace la jugada de dama de 2. ¿Y por qué digo que se aprovecha? Porque si el negro juega caballo B6, están repitiendo posiciones. Y claro, el jugador de blancas no quiere hacer una triple repetición de jugada, el jugador de negras, porque tiene 400 puntos más de elo. Por lo tanto, se aprovecha de eso y hace una jugada como dama de 2 que es buena, teniendo en cuenta que no te van a hacer caballo B6, ¿no? Entonces, alfil G7, alfil H6. Y bueno, el blanco está un poco mejor, la posición es más cómoda porque el blanco tiene más espacio y encima si consigue cambiar los alfiles de negro, el casilla negro, la posición será muy buena. Entonces el negro no lo permite. Aquí el blanco, sí, bueno, claro, aquí el blanco podría haber intentado repetir otra vez, ¿no? Aprovecharlo de antes y repetir, ¿no? Pero no lo hace, ¿no? Hace alfil H8 y caballo de 3. Esta jugada está muy bien porque lleva el caballo al flanco de rey, pero incluso está mejor que caballo H2 porque por E3 también el caballo en un momento puede ir a la casilla de 5, lo cual está más flexible, ¿no? Caballo F6 y caballo G4, ¿no? Y entonces, bueno, ahora se cambian caballos y nada, y el negro finalmente opta por intentar abrir la posición para la pareja de alfiles. Caballo por y dama de 7. ¿Por qué dama de 7? Porque estás amenazando la jugada caballo por B5, ¿no? Entonces dama de 7, amenazando el peón de G4, y el blanco, que como decimos, para el blanco hacer tablas es un buen resultado, porque es un jugador que tiene mucho menos elo, y posiblemente sea el vecino del otro, ¿no? Y lo admira mucho porque es un vecino que lo conoce desde que era pequeñito. Y entonces le juega caballo por B5, peón por B5, F3. Y bueno, está intentando simplificar la posición y hacer tablas, ¿no? Esta posición es cierto que el negro tiene la debilidad de D6, pero a cambio los peones del flanco de dama son muy débiles. En un hipotético final, si el alfil llega a B2, gana la partida. Si el alfil llega a la casilla B2 en un final que, por ejemplo, sin damas ni torres. Entonces el negro tiene que tener cuidado. Entonces el negro hace, el blanco tiene que tener cuidado. Dama E6, torre D1 y alfil E5. Bueno, a ver, la jugada de alfil E5 tiene su lógica, pero bueno, también tendría mucha lógica la jugada dama B3, ¿no? Dama B3 para atacar el peón de A3. Lo que pasa es que posiblemente lo que no le convenció al jugador de negras es la jugada torre por C8, dama por D6, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que después de dama por D6 amenaza dama de 8 mate. Por ejemplo, después de dama por A3, dama de 8, torre por mate. Por lo tanto, no es tan fácil. O sea, el negro quiere hacer en un momento dama B3 para tocar el peón de A3, pero en este momento hay amenazas de mate. Por lo tanto, empieza con alfil E5, perdón, con alfil E5, y bueno, ahora el peón de D6 está defendido y el blanco, empezó alfil E5, el peón D está defendido, y bueno, entonces dama de 5. Como vemos, el blanco está buscando descaradamente las tablas, ¿no?
entonces la pregunta sería ahora, aquí parecería normal jugar con negras, jugar dama por, torre por, alfil b2, ¿no? Esto parecería bastante normal, ¿no? Pero claro, el problema entonces es que el blanco come aquí y torre por b5 y alfil por a3 seguramente torre aquí y la partida posiblemente acabaría en tablas muy rápidamente, ¿no? Por eso el negro juega torre por c1, alfil por c1, torre c8. Y bueno, esta posición, a ver, yo no la estaba viendo en directo, pero si yo la viera en directo pensaría que el negro al final va a acabar ganando la partida. Que pensaría que los peones del flanco de dama van a acabar cayendo, los del flanco de dama del blanco. Y como tiene más elo, confiaría más en el jugador de más elo, ¿no? En esta posición, ¿no? Pero el blanco se defendió bastante bien. Jugó alfil h6. Jugó alfil h6. Y entonces, claro, ahora nuevamente pasa lo mismo, ¿no? Que no puedes comer en d5 porque el peón de b5 cae, ¿no? Entonces el negro jugó dama e8 para defender el peón de b5, torre c1, torre por, alfil por y rey g7. Bueno, el negro no quiere que le metan un alfil en h6 otra vez, que no le dejaría moverse. Alfil e3. El problema para el negro es que es muy difícil progresar en esta posición, ¿no? Entonces, porque tiene varias debilidades, ¿no? Entonces, dama e6, dama e6, dama por b5 y dama b3, ¿no? Y aquí parece que el negro ha perdido cierta, o sea, el negro se ha activado, ¿no? Pues si se come el peón de a3 sí que la partida puede ser ventajosa para el blanco, ¿no? El blanco juega dama b6 primero, dama b1, jaque. Bueno, si hubiera tomado en a3, parece la jugada normal, posiblemente la idea del blanco sea jugar la jugada de f4, creo yo. Porque, claro, f4, depende de dónde vayas, te van a meter la jugada e5, ¿no? Por ejemplo, si vas a f6 te metes g5 y si te vas a c3 te meten alfil d4 jaque, alfil por, dama por y bueno, al final parece que como mínimo el blanco va a tener continuos en muchas líneas, ¿no? Por ejemplo, rey de 8, supongamos dama por d6 y bueno, luego el blanco quiere jugar ideas con, por ejemplo, dama 1, rey g2, rey h2, a3, ideas con e5, ¿no? Para dar continuos con dama d8 y dama f6. Por ejemplo, dama b2, dama d8, rey g7, dama f6, ¿no? Entonces la partida fue, en lugar de esto, fue dama b1, rey f2, dama c2, rey g1, dama d1, rey f2, c2. Bueno, fueron dando vueltas y al final el negro se acabó comiendo el peón y llegamos a una cosa parecida a lo que habíamos comentado antes. Y ahora es 5, una jugada clave. Y bueno, la partida al final fue continua. Bueno, aquí es curioso que el negro lo intentó. El negro lo intentó a ver si le confundía a su rival con dama e6, pero rey de 2 es una jugada muy, muy fina, ¿no? Porque rey de 2 está amenazando un cambio de damas en f6, que el blanco ganaría el final de peones, ¿no? Entonces, el negro comió en g4, por ejemplo, la a2 sería una jugada bastante crítica, ¿no? Pero, problema de a2, posiblemente el blanco quería jugar simplemente dama d4.
y bueno, es difícil progresar en esta posición, ¿no? Otra idea puede ser jugar dama. A ver, esta sin duda habría sido la jugada más peligrosa a 2, ¿no? Si hubiera sido la jugada más peligrosa. Dama de 4, y si el negro, por ejemplo, juega dama por G4, E6 jaque, y bueno, la partida se complica muchísimo, la verdad. Entonces el negro no quiso complicarse la vida y jugó dama por G4 y permitió el continuo. Aquí no sé si el blanco hubiera ganado la partida con dama G5. Vamos a ver si hubiera ganado la partida. Dama G5, dama por, peón por, rey por, o a lo mejor está mal pasado. Está en rey C3. Ah, no hubiera ganado porque justo hubiera llegado a tiempo con rey F5, sí. B5, rey E6, B6, rey D7. Claro, por eso aquí se firmaron tablas. Aquí, después de esta, el blanco jugó rey C2 para hacer caso al peón. Dama por, rey aquí, dama jaque, rey aquí. Y bueno, no puede progresar el negro por los temas de continuo, ¿no? Bueno, esta partida, ¿qué impresión me da? Pues me da la impresión de que el blanco era un buen jugador, realmente. O sea, es lo que decimos, ¿no? A veces estos jugadores indios de 2100 juegan muy bien, juegan mucho más que su elo y a veces al año siguiente te encuentras que tienen 200 o 300 puntos más de elo, ¿no? Y no sé, ha jugado muy bien la apertura, el medio juego también bastante correcto y luego en el final se ha defendido muy bien, o sea, realmente, no sé, la partida ha sido bastante correcta. Vamos a ver un poco la segunda partida. Bernassi, que ya ganó este torneo. Esta partida ha sido un poco una miniatura, la vamos a mostrar así rápidamente. Es una siciliana en la que el jugador de blancas pues va al ataque directamente. Siciliana Paulsen, el blanco juega a 3. Es una jugada un poco de moda, ¿no? La idea es que no quiere dejarse clavar en B4 en muchas líneas y es muy flexible a 3. Caballo F6, caballo C3, dama C7 y F4, ¿no? El blanco intenta jugar al ataque, D6, alfil E3, y bueno, ya vemos claramente que el blanco quiere jugar a enrocarse en largo y a por el rey, ¿no? Caballo D7 y G4. Muy típico esto, sí, muy típico ir con todo a por el contrario, tirar todos los peones. Caballo C5, tocando el peón del 4, alfil G2, defendiendo, y E5. Claro, el negro no quería quedarse defendiendo pasivamente toda la vida, juega E5 y caballo F5. Alfil por, peón por, y bueno, esta posición ya es bastante cómoda para el blanco, pues tiene la pareja de alfiles. H6, enroque corto. Es curioso, los jugadores fuertes son muy flexibles. Y no dudan en... No es que siempre vayan a enrocar en largo o tal, no. Si tienen que enrocar en corto, se enrocan en corto. Y enroque corto aquí es una jugada fuerte porque el rey negro está en el centro, ¿no? Y claro, si el negro se enroca en largo, realmente la posición es muy peligrosa, ¿no? Es muy peligrosa para el negro, ¿no? Con el rey está muy abierto, ¿no? Con lo cual el negro no se atrevió a jugar alfil E7, torre 1, enroque y H4. Es curioso a veces que aunque estés enrocado en corto, puedes atacar igualmente por ese sector, ¿no? Y es muy peligroso porque si el caballo de F6 sale, el otro caballo va a D5, ¿no? Y la partida se define, ¿no? Y bueno, G5, caballo H7, caballo D5, dama D8 y aquí caballo por. Bueno, se decidió por jugar tranquilo porque esta jugada ganaba material. Torre por, dama por D6 y bueno, se decidió por jugar un finalito con peón de más. Y además todos los peones débiles. Alfil F4, peón por, B5 y torre 1 y aquí, bueno, caballo F8 y alfil D5 y
torre de 8, torre de 1, amenaza alfil por F7, rey H8 y torre de 2, torre de 7 y G6. Y ahora es inevitable los temas de mate, ¿no? Por ejemplo, si peón por, torre aquí. Muy interesante, ¿no? Una miniatura, como diríamos, una partida en la que el blanco se enroca en largo y gana con mucha facilidad. Y en la partida 3, pues nos llama la atención que hay otro resultado sorprendente, ¿no? El jugador de indio, Raja, no ha podido ganar al jugador de blancas. ¿No? Vamos a mostrar también brevemente la partida. E4, C5. Esto es una variante a la pin de la defensa siciliana. Esto es muy teórico todo. Y caballo C6. Bueno. Entonces, aquí, bueno, el negro está invitando al blanco a jugar la jugada peón por D6, que haría nada por D6 y podría jugar contra el peón aislado, ¿no? Pero el blanco no quiere comer en D6, quiere quedar con el peón fuerte en E5, ¿no? Entonces, caballo C6, alfil C4 desarrolla, peón por y alfil E6. Esto es una variante más o menos de moda para intentar crear cierto juego contra la pin, ¿no? Porque la pin es muy sólida. Caballo A3. ¿Por qué caballo A3? ¿Por qué esta jugada tan rarilla? Pues simplemente porque pueden haber descubiertas con caballo C3 o con caballo B4. Descubiertas interesantes, ¿no? Entonces el blanco no quiere dar esta opción. Por ejemplo, vamos a suponer que juegas la jugada en roque corto, que parecería la jugada más normal del mundo, ¿no? En ese caso, posiblemente la jugada caballo B4 sea bastante fuerte. Porque después de alfil por, peón por, si cambias damas, aunque si cambias damas el caballo puede ser muy peligroso. Por ejemplo, si el blanco juega la jugada dama E2, pues te pueden jugar la jugada dama D3, ¿no? Esto es un decir, ¿no? Bueno, caballo A3 es una jugada para defender una posible descubierta. Y G6, para, obviamente si el alfil no puede salir por E7, sale por G7, ¿no? Caballo B5, ahora el blanco está amenazando un truquito, ¿no? Está amenazando alfil por, dama por, caballo C7, jaque. Entonces, juega torre C8 para evitar el truco, enroque y alfil G7. Y bueno, el negro más o menos ha conseguido lo que buscaba, ¿no? Torre 1, enroque corto y caballo de 4 para simplificar la posición, ¿no? Caballo por, obviamente tienes que tomar de dama porque está el alfil sin defensa. Y ahora el negro pues hizo una jugada agresiva como es caballo B4. Y bueno, alfil por, caballo C2 intermedia. Una forma bastante curiosa de jugar, ¿no? Dama por, torre por. Y aquí uno hubiera pensado alfil por F7, pero en ese caso el blanco hubiera ganado, el negro hubiera ganado calidad, ¿no? Porque no puede evitar que le coman las dos torres. Sin embargo, hace alfil G5 y justo llega a tiempo. Peón por, alfil por E7. Y recupera la calidad. El negro entrega la en F3 para no quedar peor. Alfil por D8. Torre F5, alfil C7. Y bueno, la partida al final queda bastante igualada, ¿no? De hecho, es un final que aparentemente parece más cómodo para las piezas blancas, pero bueno, no deja de ser muy igualado, ¿no? Y H5 y bueno, es un final, bueno, si alguien pudiera jugar a ganar posiblemente sería el blanco, pero como el jugador de negras tenía mucho menos elo, el jugador de blancas tenía mucho menos elo, optó por repetir jugadas. Y ahora, una de las últimas partidas que voy a mostrar del día es la partida del chino Chu Chang
contra el estadounidense Nico Chassin. Y es una de las sorpresas de la jornada, ¿no? Porque en esta partida, como vemos, el jugador de negras, si no está mal puesto, sí, el jugador de negras ganó a un jugador de 2500, ¿no? Un 2097, un 2500. Como vemos, este jugador creo que es chino, Chu Chan, o vietnamita, no distingo muy bien la bandera. Y nada, la partida fue una Ninzo India. Y me llama la atención esta partida, la he visto un rato. Y me llama la atención que os fijáis que esto es una variante muy teórica F3. Si es un jugador chino, ¿no? Es F3. O sea, siendo un jugador chino, puede ser un jugador que también dentro de un par de años tenga muchísimo elo. F3 es una variante muy agresiva contra la Ninzo India. C5, pero no deja de ser una variante secundaria. El negro la conocía bien porque vemos el tiempo y jugó muy rápido la apertura. El negro recordamos que es el jugador de 2097. 5D5 y B5. Esto es una variante muy teórica. E4 y D6. A ver, esta variante obviamente el negro se la conocía muy bien porque está jugando muy rápido. En cambio, si nos fijamos, el blanco ha pensado ya 35 minutos prácticamente. Llama la atención porque es el blanco que ha escogido la variante F3. Debería conocerse esto bien, en teoría. Alfil de 2 es una forma de quitarse de la clavada. Y A6. Todo esto, como decimos, es teoría. El blanco lo conocía, el negro lo conocía bien porque lo está jugando muy rápido. Y el blanco intentaba sorprender a su rival, pero sin éxito, ¿no? Porque el negro seguía jugando rápido. Peón por alfil por, caballo bd7. Y bueno, a ver, cuando un jugador te hace la jugada caballo bd7, que es teoría, pero que está entregando un peón, y te lo hace tan rápido es porque se conoce bien la variante, ¿no? Está entregando el peón d6, ¿no? Y esta variante, cuando yo la estudié, era una variante que el negro estaba más o menos igualado. Entonces, claro, el blanco hace todo al toque, el negro hace todo al toque y se queda con. Entrega un peón, pero quedándose con. Pero bueno, ha hecho todas las jugadas, tiene una hora y 32, ha hecho todas las jugadas rápidamente. Alfil por, dama por. Y como decimos, bueno, es una variante. O sea, el negro tiene peón de menos, pero a cambio tiene mucha actividad, ¿no? Amenaza un jaque en D3. El rey blanco está todavía en el centro. Entonces, eso le da compensación suficiente. El blanco juega la jugada alfil F4 para evitar caballo de 3 jaque. Y el negro juega C4. Una jugada muy buena, ¿no? Amenaza caballo de 3 jaque, ¿no? Y el blanco se decide por hacer alfil por, peón por. Pero esto ya da una clara compensación al jugador de negras, ¿no? Porque tiene el alfil de casillas negras que es muy fuerte, ¿no? Tiene peón de menos, pero tiene mucha compensación, ¿no? Porque todavía el rey está en el centro y porque el alfil de casillas negras es muy fuerte, ¿no? Caballo H3 para acabar el desarrollo. Dama C5. Muy buena jugada. Caballo F2. Todo esto es bastante teórico. Bueno, es teórico. Y como vemos, el jugador negro sigue jugando al toque. Alfil por, peón por, dama E3. Y ahora, digamos que el negro recupera el peón, pero a cambio, y además el rey blanco está en el centro, pero a cambio el blanco tiene una estructura de peones buena. Con lo cual, en un hipotético, si cambian damas, posiblemente el final sería bastante favorable para el blanco, ¿no? Entonces eso es la esperanza del blanco, de cambiar damas, ¿no? Torre C1, dama B4 y dama C2. Torre C8. El blanco no permite el cambio de damas. Claro, si el blanco ahora se pudiera enrocar en corto, sería más o menos la posición sería interesante, ¿no? Aunque siempre el peón de C sería bastante peligroso. Pero en este caso, el blanco, como decimos, busca el cambio de damas y el negro lo evita, ¿no? Bueno, aquí parecería lógica la jugada caballo de 3, ¿no? Esta jugada parecería bastante lógica. Porque, claro,
amenazas la torre, amenazas el peón de 5 y amenazas la dama. Sin embargo, el negro por alguna razón no la jugó. Por ejemplo, dama e3, ¿qué pasaría? Que si juegas, por ejemplo, o sea, peón por está claro que no se puede por dama por, torre por, torre por. Esta está bastante claro que no se puede porque el peón lo paras. Esta está bastante clara. Perdón. Y caballo de 3, el inconveniente ¿cuál puede ser? Tal vez la jugada caballo por e4. Tal vez podría ser una jugada tipo caballo por e4. Podría ser. Porque, ¿qué ventaja tiene caballo por e4? Que si f por e4 hay enroque corto. Jaque. Esto parece interesante. Podría ser. Sí, realmente esto parece realmente interesante. Entonces, caballo por e4 puede ser que sea la idea. Porque si caballo por c5, caballo por c3 y... bueno, se cambia todo, ¿no? Incluso el negro gana un peón, ¿no? O sea, yo creo que la jugada es caballo por e4. Porque si no haces caballo por e4, si haces dama de 4, te comen en e5 y te quedas con peón de menos. Entonces caballo por e4 es un recurso posiblemente necesario. Y no sé si hay alguna intermedia aquí. Yo que sé, por ejemplo, si juegas dama e1 o dama... bueno, dama por e5 no dejaría de ser un cambio de piezas, sí. Aquí podrías incluso enrocarte en corto o jugar... sí, enrocar en corto. Porque si juegas aquí, te meten torre por. Muy interesante todo estas variantes. Lo que pasa es que el negro lo seguía jugando todo muy rápido, con lo cual esto me hace pensar que es todo teoría, todavía. Caballo de 1, dama c6, caballo de 3, dama por a4 y dama por e5. Bueno, a ver, aparentemente el blanco... sus peones son mejores, ¿no? Los peones tiene los peones más unidos todos, ¿no? Entonces, es lo que decimos, si cambia damas la partida sería ventajosa para el blanco, porque todos los peones negros son muy débiles, pero el negro confía en la actividad. Bueno, a ver, cambia damas en buenas condiciones. Ahora a lo mejor cambiar damas en b5 no sería buena jugada porque está el peón en el aire, porque arreglaría la cadena de la estructura de peones, ¿no? Esto puede ser que no fuera conveniente, pero si haces partida de juego caballo por c4, que se clava, se autoclava, pero también es cierto que torre por c4 no vale por dama de 6 jaque, ¿no? Lo que pasa es que esta clavada al final puede acabar siendo decisiva. Y esto puede ser que fuera un error caballo por c4. Torre c5, dama de 6 jaque única, porque cualquier otra jugada de dama, por ejemplo, te haría en torre c8 y acabarías perdiendo el caballo. Rey h8 y ahora te amenazan torre c8, ¿no? Torre d1 jugó. Bueno, torre d1 parece lógica. Torre c8 y el problema ahora es que esta clavada es molesta. Lo que pasa es que el blanco a lo mejor confía en cierta táctica con un torre de 8 jaque. Pues entonces la partida fue rey de 3. Claro, el blanco confía en que si torre por c4, torre por c4 y hay un torre de 8 jaque. Por ejemplo, si torre por c4, dama por c4 habría un torre de 8 jaque, ¿no? Y a caballo g8, torre por g8. Lo que pasa es que el negro simplemente se da un aire en la partida, juega h6 y la clavada continúa, ¿no? Y al final esta clavada acabó siendo decisiva. Juega intermedia, torre c6, dama f7 y dama g5 jaque. Estos jaques así diagonales, inesperados, suelen ser realmente molestos.
Claro, ¿dónde vas, no? Porque te están amenazando la torre de C1. Entonces F4 es única, dama por G2, y bueno, la partida está perdida, ¿no? Caballo G4, rey D3 y dama F3. Y bueno, realmente esta partida a mí me ha llamado muchísimo la atención porque el jugador en una línea secundaria, el jugador de negras que tiene 2097, ha hecho 30 jugadas al toque y luego ha jugado muy bien y luego ha aprovechado una clavada como motivo táctico muy bien y ha ganado la partida. No es lo más normal. Entonces esta partida realmente me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Como veis, este torneo hay muchos jugadores muy peligrosos y hay que andar con mucha cuenta. Y por último, me gustaría ver una partida del campeón de España. El campeón, si no me equivoco, es campeón de Europa, campeón del mundo sub-16, ¿no? Javier Avance. Agüera. Campeón del mundo sub-16, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo juega ajedrez, ¿no? Él es negras, Javier Agüera Ranz. Entonces juega, bueno, le juegan alfil B5 jaque, muy típica cuando no quieres meterte en cosas, en cosas, en cosas muy principales. Alfil D7, alfil por, caballo por enroque. Y bueno, eh, es una partida Javier Agüera es del año 2008, pero creo que fue campeón del mundo el año pasado, campeón del mundo sub-16, me parece. Eh, lo puedes comprobar. Entonces, bueno, es una partida de maniobras. El blanco tiene el centro, pero el negro confía en que está sólido. Y bueno, enroque, H3, H6. Claro, el negro está invitando, que no digo que sea malo, está invitando a que le jueguen E5 para que el peón D5 pueda convertirse en una debilidad. Por ejemplo, E5, peón por, caballo D5 y confía en que el caballo está muy bien en D5 y que el peón D5 puede ser muy débil, ¿no? Entonces, por eso el blanco no juega E5, sino que juega maniobra con las piezas. Peón por y torre C8. Y bueno, el negro está sólido y está esperando, bueno, le gustaría dama C7, dama C2 sería muy bueno, ¿no? Entonces dama B3, dama B6. El cambio de damas en estas posiciones suele ser bueno para el negro porque a largo plazo los peones pueden ser débiles. Dama D3 se va, torre C7, A4, torre C8, ocupando la columna C. Jugador de negras, como vemos, está jugando muy correcto, muy armonioso y esperando su momento, ¿no? A5 y dama A6. Bueno, una jugada de buen jugador, ¿no? Una jugada que permite que te doblen peones, pero bueno, esos peones doblados tampoco son especialmente débiles, ¿no? Porque también tienen la ventaja de caber en la columna B. Entonces, dama por, peón por, B3 y D5. Muy buena jugada, ¿no? Muy buena jugada creando desequilibrio. Alfil A3, alfil por y torre C2, ocupando la columna. El negro ya claramente tiene la iniciativa, ¿no? Y bueno, vamos a seguir viendo un poco la partida. E5, caballo E8. Ahora este caballo va a ir a la casilla B5, el caballo de E8. Y bueno, el blanco tiene muchas debilidades y la posición es muy complicada, ¿no? Ahora muy buena jugada de llevar el rey para el centro, rey F8. Como decimos, Avance es alumno de la Villa y de la Villa es un jugador muy bueno en finales también. Entonces, estas maniobras de llevar el rey al centro, pues son típicas de la Villa, ¿no? Caballo B3, muy buena para llevar el caballo C5, pero torre C4 primero. Antes de que te metan un caballo en C5, metes la torre en C4 para que tus torres no queden aisladas. Muy buena jugada. Y bueno, poco a poco el negro fue mejorando la posición. Muchas debilidades y al final acabó metiendo un caballo por D4.
Que claro, el tema de caballo por D4 es que tácticamente gana la partida porque después de C6, rey D8, simplemente parando el peón. C7, rey C8 y aquí abandonó el jugador de blancas porque era inevitable que le van a comer el peón y tiene 2 peones de menos. Entonces, realmente esta partida ha sido muy correcta, ¿no? Se ha visto en todo momento que el negro tenía las ideas muy claras, ¿no? No le ha importado que el blanco tuviera el centro, ha buscado el cambio de damas y luego ha entrado por la columna C y ha jugado al final muy bien, ¿no? Una buena partida, a ver si hace un buen torneo, ¿no? Avance es uno de los jugadores que puede hacer un buen torneo e incluso luchar por la norma de gran maestro, ¿no? Incluso luchar por el torneo. Y por último, una última sorpresa que acabo de darme cuenta es la partida de Ilinka que ha perdido. Como decimos, aquí hay muchos jugadores de poco elo que son muy peligrosos. Ilinka ha perdido además con blancas, con un jugador de 2039. Como decimos, este torneo es especialmente peligroso y hay que andarse con mucho cuidado. Vamos a ver un poco la partida. Esto es el ataque. Le podemos llamar el ataque Jobava Londres, Jobava. Porque Badur Jobava, el jugador georgiano, lo popularizó, ¿no? Lo que pasa es que este ataque Badur Jobava se está volviendo muy famoso. Entonces ya la gente con negras está empezando a conocerlo bastante. Entonces ya no es tanto efecto sorpresa como antes, ¿no? Bueno, el blanco juega lo típico, que es intentar buscar ataque por el flanco de rey. Y el negro juega bien de momento, caballo G8 no. Caballo luego va a ir a E7. Entonces, bueno, dama de 2, el blanco busca en rocas en largo. El jugador polaco era el jugador contrario a Ilinka, es del 2013, o sea que tiene, si no me equivoco, 13 años solo, ¿no? Con lo cual ya decimos que este tipo de jugadores son peligrosísimos, ¿no? Alfil D6 y bueno, caballo H3. Caballo 7, enroque, alfil por, caballo por y caballo D7. Bueno, es una posición normal en el Llevaba Londres, ¿no? El blanco ha hecho lo que quería y el negro más o menos está sólido esperando su momento. El único tema es saber dónde va a poner el rey el negro, ¿no? Entonces juega el 4, que parece normal, para atacar el centro, y dama C7, sólida. Muy bien, muy buena jugada, dama C7, esperando posiblemente que enrocase en largo, ¿no? Entonces alfil de 3 y enroque largo. De momento el jugador negro está jugando bien, ¿no? Me refiero que está saliendo bien de las dificultades, ¿no? Peón por. Y bueno, ahora una jugada como caballo por, posiblemente no conseguirías nada concreto, ¿no? Porque simplemente te comerían de caballo y te amenazan caballo F4 y si comes y tampoco estás consiguiendo nada del otro mundo, ¿no? Entonces, por eso Ilinka juega torre 1 primero y caballo B6. Bueno, buena jugada, ¿no? El caballo puede amenazar la casilla C4 y bueno, el negro está sólido. Caballo por, se cambia todo y ahora la posición negra, bueno, B3 y torre F8. Y la posición negra probablemente sea bastante cómoda porque en la columna F es muy fuerte, ¿no? Y tiene la debilidad de F3 y es una posición que parece cómoda. Dama de 3 y dama de 6 simplemente. No, está jugando bien. Es que hoy en día todos los jugadores juegan bien hoy en día y sobre todo los jugadores jóvenes. Entonces hay que jugar, hay que tomarse las partidas muy en serio y estar muy alerta. Entonces el negro comió y torre F1. Pero claro, el problema es que el blanco tiene muchas debilidades. La de H4, la de F3. El único problema del negro es el caballo de B6, ¿no? Pero bueno, A5, jugada que llama la atención. Para jugar a 4. No es una jugada convencional, pero bueno, A4 y rey B8. Bueno, normal. En un momento dado el negro puede tener algún golpe táctico con caballo C4. Por lo tanto hay que ir con cuidado. F4 y rey A7.
Y bueno, el negro no tiene muchos problemas, la verdad, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, la jugada de F5 no sería muy fuerte. Y ahora hace una jugada muy graciosa el blanco. Dama B5. Una jugada realmente graciosa, ¿no? Parece buena, pero es graciosa. Probablemente yo contra esta jugada hubiera jugado dama B4. Me hubiera parecido la normal. Pero en lugar de eso, el jugador de negras hace la jugada caballo C8. Curioso, entrega un peón, dama por rey B8, dama C5 y B6. O sea, es decir, no le importa perder un peón porque confía en que tiene un final muy bueno en el que van a caer los peones del flanco de rey. Realmente llama muchísimo la atención el caballo de 6. Como decimos, ha mejorado mucho el nivel medio de los jugadores y ahora cualquier jugador te puede dar un susto y cualquier jugador juega bien no solo la apertura, sino el medio juego, los finales. Bueno, a5 peón por, rey C5 y bueno, el negro ya ha recuperado el peón y ahora encima le están amenazando mate y caballo de 6 y el mate es inevitable. Bueno, tiene que entregar calidad y pierde. Así que bueno, como vemos, en esta primera ronda han habido muchas sorpresas. Todo el mundo viene preparadísimo a estos torneos. Los jugadores son chinos, indios. Todos los jugadores jóvenes de estas nacionalidades son muy peligrosos, pero cualquier jugador. Este era polaco y también es muy peligroso, este chico de 13 años. Entonces la primera ronda realmente ha sido realmente muy interesante, muchísimas sorpresas. Entonces, bueno, espero que os haya gustado el resumen de la ronda y mañana continuaremos con la misma. Posiblemente mañana nos conectaremos en vivo sobre las 12 y media para comentar las partidas que estarán llegando a su desenlace. Pero igualmente intentaremos hacer el resumen de la ronda porque realmente es un torneo apasionante que van a haber muchas sorpresas y que va a estar súper bien, ¿no? Y nada, muchas gracias a todos por seguirme. Soy el gran maestro internacional José Manuel López Martínez y espero que os guste. Y nada, podéis escribirme en la caja de los comentarios cualquier cosa que queráis para que se pueda mejorar o que pueda ser. Bueno, cualquier cosa podéis escribir. Cualquier cosa constructiva o cualquier cosa que creáis que se puede mejorar me la podéis escribir. Muchísimas gracias por aguantar este rollo, por la paciencia y a disfrutar este torneo y a disfrutar del año que viene. Un abrazo. Chao, chao, chao.